Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. Estamos en un programa más de la serie Democracia y Elecciones, Reflexiones hacia el 2024. El tema que el día de hoy nos convoca, pues es un tema que hemos denominado comunicadores y violencia política de género. Para tocar este tema, el día de hoy tenemos como invitados a Mariana Calderón y a Leopoldo Maldonado. Me voy a permitir dar una breve semblanza de nuestros invitados de nuestro invitado y de nuestra invitada, un poco para que después darles el espacio para ellos para que nos platiquen sobre este tema. Bienvenida, Mariana. Mariana es licenciada en Derecho, con maestría en Derecho Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especializada en democracia, participación ciudadana, amparo y derecho constitucional. Se ha desempeñado en diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación y como consejera del entonces Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ha impartido seminarios y conferencias sobre democracia, procesos electorales, libertad de expresión, revocación de mandato, entre otros. Asimismo, es autora de ensayos publicados en distintos medios en las mismas materias. Y bueno, es un placer contar el día de hoy que cerramos este año con la presencia de Mariana. Nuevamente, bienvenida, Mariana. Y también Gracias, Rosa María. tenemos, perdón, se me olvidó comentar que ella actualmente es la directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde a través del diseño de estrategias jurídicas se busca el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos. Bueno, la actividad actual que realiza Marina es importante que la estaba omitiendo. Y bueno, también nos acompaña Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez. Bienvenido, Leopoldo. Él es director regional de Artículo 19, Oficina Regional para México y Centroamérica. Es abogado y tiene una maestría en Derecho de los Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Como defensor de derechos humanos ha trabajado durante más de una década en varias organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos en México y durante sus 11 años en Artículo 19, Leopoldo ha contribuido a la documentación, análisis jurídico y político, defensa y promoción del espacio cívico, el acceso a la información y la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de ella. También ha consolidado la presencia de la oficina regional dentro de Centroamérica y Cuba y ha formado parte del Consejo Asesor del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de 2018 a 2019. Ha publicado en medios de comunicación como Aristegui Noticias, Animal Político, Reforma, Proceso y tiene una columna semanal en el medio digital, sin embargo. Bienvenido, Leopoldo. Muchísimas gracias por haber aceptado participar el día de hoy en nuestro espacio. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Un saludo, Mariana. Y bueno, me voy a permitir, como ya nuestro auditorio sabe, dar un poco el contexto del tema del día de hoy. Y recordemos que en días pasados la Sala Regional Especializada resolvió sancionar a la periodista y analista política Denise Dresser por considerar que durante un debate que tenían en un programa de análisis político que es difundido en la plataforma Latinus, utilizó expresiones que a consideración de la autoridad electoral actualizaron violencia política de género en contra de una diputada, Andrea Chávez Treviño. Cabe señalar que en el contexto del debate que se desarrollaba en el programa, la periodista Denise Dresser hizo referencia al uso de un avión para uso personal de la familia de la diputada, por lo que en el contexto de ese debate se estaba cuestionando el uso de recursos públicos,
Sin embargo, para la sala especializada, utilizar expresiones con estereotipos de género no estuvieron justificadas o no estaban justificadas en ese debate. Y bueno, lo anterior nos ha colocado en una situación sobre una reflexión. Si estamos ante límites razonables y justificados a la libertad de expresión de los comunicadores, precisamente para evitar conductas que afecten la libre participación política de las mujeres, o si por el contrario se está utilizando la figura de la violencia política contra las mujeres en razón de género como una especie de, llamémosle, ley mordaza que impide la crítica y el escrutinio riguroso a las mujeres que participan en política. Cabe señalar, como también dentro de este contexto que me gustaría comentar, que la Suprema Corte ha señalado que los límites de la crítica son más amplios y esta se refiere a personas que se dedican a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, en tanto están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellas que tienen una de los particulares, ¿no? Sin una proyección pública. En el mismo sentido se ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues cuando se trata de figuras públicas, se permite una crítica que pudiera resultar pues ingrata, no grata, o sea, que nos perturbe, que no nos guste, pero que se justifica en atención a maximizar la libertad de expresión. Y aquí yo quisiera introducir una reflexión si estos estándares de mayor o de una libertad, una crítica más amplia hacia los servidores públicos, pues también son aplicables a las mujeres que se dedican a la vida política, porque en el caso de excluirlas, pues yo en mi personal opinión sería como subestimar su capacidad para pues precisamente debatir y contradecir y meterse en la discusión pública, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que el día de hoy nos van a platicar precisamente Mariana y Leopoldo. Y bueno, Mariana y Leopoldo, no sé si pudiéramos empezar con Leopoldo para que nos platicara, nos diera algunas reflexiones sobre el valor esencial de la libertad de expresión, pues para la construcción de un Estado democrático, para la construcción precisamente de una opinión pública, informada y pues para que el electorado cuente precisamente con esa información y pueda ir a las urnas y emitir un voto razonado, un voto informado, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras presentar o dar una visión general de bueno, el contexto de la importancia de la libertad de expresión, pero también cuál es la situación que enfrenta o los riesgos que están actualmente en nuestro país y que enfrenta los comunicadores en su ejercicio del día a día de libertad de expresión. ¿Cómo ves? Claro que sí, Rosa María, muchas gracias. Mira, pues bueno, en principio agradecer nuevamente la invitación. Para nosotros es muy importante poder participar en este foro, en estos foros jurídicos y no jurídicos también, pero precisamente pues el talante de los derechos humanos tiene un fuerte núcleo que es precisamente en el derecho. Y es precisamente en ese sentido que necesitamos dilucidar algunos aspectos del ejercicio de la libertad de expresión, que empezaría diciendo, pues es piedra angular de la democracia. Esto es quizá ya un lugar común, pero creo que estamos perdiendo el sentido y el alcance de esa frase y hoy pareciera que el ejercicio de la libertad de expresión busca acotarse más
Y mencionas un punto muy importante, Rosa María. Ahí hablaría de la relación de la libertad de expresión con el discurso de interés público, en particular por la calidad de los sujetos y las funciones que desempeñan, y particularmente en contextos electorales. Creo que ahí se cruzan dos elementos importantes que tienen que ver, todo que ver con el caso de Denise Dresser, que obviamente Mariana comentará más a detalle con pleno conocimiento y todas las minucias posibles. Este, pero evidentemente esta parte es muy importante. Lo que tú mencionabas sobre el sistema dual de protección, tiene que ver con un estándar que México adopta de manera más o menos reciente en la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo en el derecho constitucional de otros países y particularmente en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué tiene que decir eso? Es prácticamente que las personas que ejercen una función pública o que tienen una proyección pública tienen un nivel menor de protección a sus derechos de la personalidad. Llámense estos reputación, buen nombre, honra, incluso privacidad. ¿Esto quiere decir que se anulan por completo? No, pero están sujetas a un mayor escrutinio público, sí y solo si el discurso versa sobre sus funciones públicas o sobre los elementos de la proyección pública. Entonces, creo que esto es algo muy consolidado en los sistemas democráticos, este tipo, en las democracias constitucionales es casi un consenso la adopción de este sistema dual de protección. ¿Cómo se destruye el sistema dual de protección? Bajo el estándar de la real malicia o la malicia efectiva, que nos dice que una persona que publique o emite una expresión en contra de una persona pública, lo dejo en términos genéricos, o que ejerza una función pública, tiene que hacerlo, tiene que emitir una expresión falsa, bajo dos condiciones, una expresión falsa y emitir las sabiendas de su falsedad o con negligencia inexcusable. El estándar de la real malicia, que es correlativo al sistema dual de protección, también ha sido adoptado por la Suprema Corte en México, hasta donde sé, todavía está vigente, no vaya a suceder otra sorpresita ahora, pero por lo pronto ahí está. Y eso también en el sistema electoral. Y vaya que el sistema electoral nos debe un sistema robusto de libertad de expresión. Hemos sido desde artículo 19 muy críticas, muy críticos del modelo de comunicación política que precisamente se adoptó por presión y por demanda, exigencia del proyecto político que curiosamente hoy está en el poder. Y efectivamente respondió a un contexto de mucha polarización, y no es que ahora no la tengamos, creo que está peor, pero evidentemente hablaba, partía de la premisa de ponderar principios como la equidad en la elección y otros principios electorales que estaban siendo socavados por la intervención de actores terceros ajenos al proceso, pero a la postre creo que esto ha sido sumamente nocivo para el ejercicio de la libertad de expresión en contextos electorales. Dice la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hay una serie de discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión. Todo discurso, a excepciones radicales como por ejemplo la pornografía infantil u otros discursos prohibidos por el derecho internacional, todo discurso goza de una presunción de protección y de licitud. Pero hay discursos que están todavía más protegidos, un nivel más de protección. Y estos tienen que ver con los temas de interés público y estos tienen que ver con los procesos electorales. Y también cuando hablamos de corrupción, hablando del tema en particular sobre la posibilidad o la presuntividad del uso de un recurso público de forma desviada, que es en la materia a la que se abocó la periodista, analista y politóloga Denise Dresser, pues evidentemente aquí se entreveran una serie de cuestiones que configuran discursos especialmente protegidos. Entonces, en México la ecuación es al revés.
¿no? En materia electoral, pareciera que pretenderse, primero, regulación de contenidos excesiva, ¿no? Y se dilapidan y se gastan recursos incluso para el monitoreo de radio y televisión, que además, bueno, el modelo de radiodifusión de 2007 es completamente obsoleto y ha sido suplantado por el tema de las redes sociales. Y ojo, no es con esto que queremos decir que se regule también las redes sociales. El gran problema es la extrapolación de ese modelo de radiodifusión restrictivo, regulador de contenidos al tema, al ejercicio de derechos en las redes sociales. Y esto ha sido desafortunado, ¿no? Evidentemente, esta situación que venimos arrastrando es la de un control de los discursos, ¿no? Incluso la definición de difamación y calumnias que habían sido precisamente desde el año 2006 derogados esos delitos de los códigos penales estatales y del Código Penal Federal, no de manera, digamos, no al unísono. Caso reciente, Nuevo León nos da cuenta de que no todos los estados han derogado esos delitos contra el honor. El caso de Tatiana Cloutier contra Jalife Ramé da cuenta de ello, pero digamos, y poner un concepto análogo en el sistema electoral nos parece un despropósito y rompe con la necesidad de un discurso desinhibido, robusto, incluso mordaz, y me atrevo a decir que hasta ofensivo en los contextos electorales, donde se vale la hipérbole y donde sí hay límites, no es absoluta la libertad de expresión, pero queremos conocer la oferta política, pero a la vez también queremos conocer el resultado del trabajo periodístico, por ejemplo, al sujetar al escrutinio y al análisis público la labor de las personas que están haciendo esa oferta política. Estamos por dos lados cercadas con este modelo de comunicación política. Entonces, evidentemente, la ecuación funciona al revés. Y en los hechos, ya un poco para cerrar, también tenemos que en México, la parte de los anclajes autoritarios del llamado viejo régimen, pues es precisamente la profunda intolerancia a la crítica de la clase política. Aquí en México el sistema dual de protección parece que funciona al revés, que a mayor responsabilidad pública, menos tolerancia a la crítica, ¿no? Y cuando debería de ser al revés, porque pues se genera una asimetría de poder. Y ya no solo eso, sino que tenemos que desde la tribuna pública, a mayor poder, se sienten con mayor derecho, entre comillas, para atacar y estigmatizar a personas que ejercen la libertad de expresión de forma crítica. Esto, no, como bien dices, Rosa María, no se da en un vacío. En México, de 2009 a la fecha, se ha agredido a periodistas, y esto es un termómetro en general de la libertad de expresión, en 6,242 ocasiones. Haciendo un zoom in sobre el tema que llamamos acoso u hostigamiento judicial, tenemos que eran raros los casos hasta el 2020 que teníamos registrados en la organización. Resulta que en 2020 teníamos uno, digo, perdón, en 2015. Y en 2020 teníamos ya 40 casos. Vimos un incremento exponencial de 2018 a la fecha. Podemos hacer un análisis más profundo, pero adelanto algunas hipótesis y una de ellas tiene que ver con este ánimo en contra de la prensa, porque la mayoría de los demandantes por vía civil, administrativa, por supuesto electoral y hasta penal en algunos estados donde pues la ley les deja y les da chance, los actores políticos o los actores con poder económico son los que utilizan estas herramientas para callar la crítica y para evitar el escrutinio público. Por supuesto que en un país que matan periodistas como al ritmo que los hacen en México, pareciera un mal menor, pero no lo es. Es un elemento adicional a la continuum o al conjunto de agresiones que recibe la prensa en México, hostigamiento, amenazas, hoy por hoy descrédito y campañas de desprestigio, hay de aquel o de aquella que se atreve a hacer una postura crítica en la conferencia matutina, porque así le va como a la periodista hoy, Reinaide Ramírez,
que se atrevió y se plantó a hacer preguntas que casi nadie hace ya en esas conferencias y en las redes sociales le fue muy mal. La tundieron, como dirían los medios oficialistas, y eso es tremendamente inhibitorio del ejercicio del discurso público. Entonces, tenemos un continuum de agresiones y parte de ello es el acoso judicial. Para terminar, tenemos que en 2023 2 casos promedio por mes de acoso judicial. Y esto tiende a exponenciarse, a potenciarse en el contexto electoral. Lo que estamos viendo con el tema de la violencia política en razón de género, que ojo, encomiamos y decimos es una figura necesaria para el acceso equitativo al poder, pero es una figura que tiene que regularse y sobre todo interpretarse y aplicarse con cánones y parámetros y pautas correctas en un Estado democrático de derecho para evitar el abuso en su uso, como en este caso, es cuando debemos de cuidar pues más la democracia. Hay ahí una veta posible de ejercicio de acoso administrativo y judicial en contra de la prensa en este proceso electoral. Y creo que eso nos lo marca muy claramente el caso de Denise, porque precisamente no es el primero, son varios casos que hemos documentado en donde comunicadoras y comunicadores, sobre todo locales, dan cuenta de casos de corrupción sobre mujeres con cargos públicos que pretenden reelegirse o, digamos, iniciar un proceso hacia otro cargo y inmediatamente se presentan las denuncias por violencia política en razón de género. Entonces, aquí, digamos, hay que cuidar mucho, ¿no? Figuras como el daño moral, que también son necesarias por la vía civil y que son precisamente los sustitutos de esto que llamamos los delitos contra el honor y la difamación penal, que son incompatibles con cualquier Estado democrático de derecho, también han sufrido un abuso y precisamente por parte de actores de poder. Y bueno, aquí le paro, muchas gracias. Y este sería, digamos, como mi primera intervención en el sentido de lo que comentaba Rosa María. Muchas gracias, Leopoldo. Pues en efecto, coincido contigo. A partir de la implementación del modelo de comunicación política, pues hemos tenido una sobreregulación y cada vez más límites a la libertad de expresión. Y bueno, estamos en la lucha de las mujeres para un acceso igualitario a los cargos públicos, que ha sido toda un avance en nuestro sistema. Pues sí sería importante que los tribunales tuvieran, yo reflexiono un poco que estamos como cuando se inició el modelo de comunicación política, ¿no? Que era el péndulo, o sea, estábamos hasta el otro extremo y luego nos vamos al otro extremo, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el justo medio en este tema para precisamente garantizar el derecho de las mujeres a una igualdad sustantiva, pero también proteger nuestra libertad de expresión. Y bueno, Mariana, en este contexto que nos acaba de dar Leopoldo, pues las reformas en nuestro sistema jurídico mexicano en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que pues se llevaron a cabo a partir del 2020 y pues a partir de ese momento podríamos decir que tenemos una regulación en la materia, pero ¿nos podrías platicar un poco para nuestro auditorio cuáles son los elementos que nos permiten identificar cuando precisamente estamos en presencia de esta infracción, quiénes son los responsables o quiénes pueden ser sujetos responsables de esta conducta? Y bueno, en tu opinión, ¿cómo se ha llevado por parte de los tribunales precisamente la implementación de esta reforma en favor de las mujeres? Muchas gracias, Rosa María. Primero que nada, mi reconocimiento por toda la labor que has realizado durante este año, ya en la última sesión del año, a ti y a Nadia. Leopoldo, es un gusto estar en esta mesa y en este espacio contigo, ¿no? Gran experto en el tema de libertad de expresión. A ver, y lo primero que quiero dejar claro es como mujer,
el tema de la violencia política de género es trascendental y nos es muy relevante. Las mujeres, a lo largo de la historia, hemos luchado por eliminar la violencia de género. Este ha sido resultado de una de las luchas que hemos emprendido todas y cada una de las mujeres. Entonces, por lo tanto, es algo que queremos que sea erradicado. Sin embargo, ¿a qué costo o de qué forma? ¿O realmente estos son los mecanismos para eliminar un tema estructural de idiosincrasia que podemos hasta tener, ¿no? Con relación a la violencia? Y creo que ahí va la reflexión, ¿no? Entonces, dicho esto, me voy a centrar en la resolución y en el tema de violencia política de género, pero creo muy importante, más allá de la afectación a la libertad de expresión que ya mencionó Leopoldo de forma clarísima, que nos vayamos un paso para atrás, porque esta sentencia nos lleva a un análisis del modelo sancionatorio electoral. ¿Realmente este procedimiento de violencia política de género es eficiente o se insertó en un modelo que no tiene razón de ser? ¿Por qué digo esto? El día de hoy, el presente de la sentencia lleva a que cualquiera de los que estamos aquí conectados, que digamos o escribamos cualquier tema en redes sociales, podemos ser denunciados ante el INE y tener que cargar con un proceso de denuncia y de defensa en materia político-electoral. Vean lo que estoy diciendo. Yo, ciudadano, que participo activamente en redes y digo lo que se me ocurre, lo que pienso, lo que opino, el día de hoy, bajo estos estándares, puedo recibir en mi casa un escrito o una denuncia y tengo que contratar los medios jurídicos necesarios para irme a defender ante el Instituto Nacional Electoral, que es un organismo que ve temas electorales. Y entonces, ¿dónde creo que está el primer error o hacia dónde tenemos que ver la reflexión que ya mencionaba Leopoldo? Hacia la raíz de esto, el modelo de comunicación política y la reforma electoral 2007. ¿Qué es lo que hace? Crea, como bien dijo Leopoldo, un proceso, un modelo para garantizar la equidad de la contienda, derivado de toda la intervención que hubo para contratación en radio y televisión de particulares, ¿no? A favor de uno u otro partido político. En 2007 y 2008, en esa reforma, se crea el modelo de comunicación política y se establece, y lo que pretende regular es a los partidos políticos, a los actores políticos. Y por excepción, aquellos particulares que pudieran tener los recursos suficientes para contratar radio y televisión. Y entonces crean el famoso procedimiento especial sancionador. Pero vean bajo qué contexto se crea. En ese momento, como señaló Leopoldo, no había redes sociales o no con la intensidad con la que está. A lo largo de los años se ha insertado ese modelo de comunicación política o hemos intentado insertar el uso de las redes sociales en ese modelo sancionatorio. Y entonces todas las figuras o todos los hechos que se nos van ocurriendo lo vamos insertando en castigar con las mismas determinaciones y con los mismos lineamientos y bajo el mismo procedimiento que se crearon para sancionar elementos que tenían que ver con radio y televisión. Y ahora sí me voy al tema de violencia, la violencia política de género. En el 2020, finalmente se regula y se le da materialidad a este tema de violencia política de género. ¿Qué es la violencia política de género? ¿Qué se establece en las leyes? ¿No? Que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales. Se establece esto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se establece una serie de supuestos que van a ejemplificar qué se entiende por violencia política. Todos estos supuestos son supuestos muy específicos y muy concretos que hablan de cómo afectar o cómo impedir que una mujer acceda a una vida libre de violencia. Pero ¿qué se establece al final de los artículos 18, 19, 20, 20 bis y 20 ter de esta ley? Se establece que el INE será la autoridad que podrá ver el tema de violencia política de género. ¿Por qué? Porque la violencia política se asume que tiene que ver con el tema político y entonces, por lo tanto, en automático va a ser competencia del INE. Y se establece también en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que va a ser a través del mencionado procedimiento especial sancionador
que les comenté que fue creado para analizar todo el modelo de comunicación política. Entonces voy a insertar una nueva figura a un modelo que fue creado para sancionar principalmente a partidos políticos y actores políticos. Pero como bien señala la ley y el artículo 20 bis que les acabo de leer, se deja abierta la posibilidad que se pueda sancionar a particulares por cometer violencia política. Entonces, estoy trayendo a particulares, a personas físicas, a ciudadanos comunes y corrientes, derivada de la amplitud y generalidad de la ley. Lo estoy trayendo a un modelo inserto en temas electorales y partidistas. Los ciudadanos, ¿de qué manera participamos en los procesos electorales? Participamos ejerciendo el derecho al voto, ejerciendo actividades de participación política, pero nunca se había regulado nuestro actuar, nuestra libertad, el ejercicio de nuestros derechos de opinión y de comunicar en una ley por el INE. Entonces, vean, a partir de esta ley y de esta estructura tan amplia, pongo a un sujeto privado, a un ciudadano, como probable responsable o puede ser probable responsable de violencia política. ¿Ok? Entonces, vean lo delicado. Si analizamos toda esta parte contextual, ¿por qué un ciudadano tendría que irse a defender ante el INE por opinar? Vean el absurdo al que estamos llegando. ¿Por qué el ciudadano que no tiene recursos se va a enfrentar a partidos políticos y actores políticos en una arena en la que no quiere participar? Porque el ciudadano no está participando en la arena política. Ojo, el ciudadano está participando en las redes sociales, en un ejercicio libre y desinhibido de opinión. Entonces, vean cómo hasta la construcción constitucional legal nos está llevando a un absurdo metodológico de proceso, en donde quien se está protegiendo es al actor político, porque al ciudadano no se le puede violar como tal el derecho político electoral por la opinión que se emita de él o por la respuesta que se le puede dar. Pero el ciudadano sí puede violar derivada de esta amplitud de conceptos. Por ejemplo, el artículo 20 ter, ¿no? Justo es el que establece con una amplitud gramatical los supuestos en los que podría incurrir alguien por violencia política de género, en específico por opinar. Dice que será violencia política de género cuando exista difamación, calumnia, injuria o se realice cualquier expresión que denigre o descalifique, ojo, vean estos conceptos, a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar y anular sus derechos. Entonces, ¿esto qué es a lo que llevó? A que dentro del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, aplicando estos artículos al modelo del procedimiento especial sancionador creado con un objeto de sancionar radio y televisión, se pueda sancionar a cualquier ciudadano que en redes sociales participa libre y desinhibidamente por un supuesto o por una supuesta violencia política. Ahora, ¿qué es muy importante y que ha tomado el Tribunal Electoral como precedente para determinar o para entrar a analizar la violencia política? Primero dice el tribunal, tenemos que analizar la calidad de las personas involucradas. Si una de esas personas es un actor político, entonces ya actualizo este supuesto. Número 2, la calidad de la parte denunciada. Pero, pues como vimos, el artículo 20 bis establece que puede ser cualquier persona. Y tercero, la naturaleza del derecho supuestamente vulnerado. Entonces, un actor político que se puede encontrar inmerso en una contienda, trabajando en un partido político, etcétera, etcétera, puede encontrar cualquier mínima afectación a su derecho político electoral y en automático el INE considera que tiene competencia y el tribunal considera que tienen competencia para conocer del asunto y para incluso sancionar. Ojo, ¿qué herramientas tiene el particular frente a esto? La respuesta es ninguna. ¿Qué puede hacer el particular frente a esto? Nada. Contratar abogados y meterse a una arena en la cual no le interesa meterse, que es la arena política electoral. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La reflexión es mucho más profunda que la simple afectación que puede derivar de esta resolución.
nos tendría que llevar a un análisis profundo de cómo insertamos este modelo de violencia política o de violencia de género ante una autoridad electoral. ¿Por qué le dimos competencia a un Instituto Nacional Electoral con base en artículos totalmente abstractos, totalmente genéricos, en modelos sancionatorios? Ojo con eso. Son modelos administrativos sancionatorios que deberían de tener elementos estrictos similares a los del derecho penal para poder sancionar a un particular. Y no los tienen. Y estamos poniendo a los ciudadanos frente a actores políticos que cuentan con recursos del Estado para poder presentar denuncias, a los cuales no les cuesta nada presentar denuncias. Tienen asesores, cada partido político tiene los recursos ante el Instituto Nacional Electoral y ponemos a particulares frente a un modelo totalmente desbordado. ¿Qué hace el Instituto Nacional Electoral y qué hace el Tribunal Electoral viendo procedimientos y emitiendo resoluciones para afectar a particulares por la emisión de opiniones? Las afectaciones a los derechos político-electorales son mucho más profundas. Y como mujer que he luchado por evitar la violencia de género, por evitar la violencia política de género, me indigna que se utilice nuestra causa para silenciar a los adversarios. Este es un tema que nos debería de indignar como sociedad, como mujeres y como hombres involucrados en eliminar este tema, ¿no? No podemos permitir que se utilice una lucha para silenciar a gente que opina diferente. Y el modelo como está construido y como se está interpretando está permitiendo eso. Y creo que es momento que en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, se lleve a cabo una reflexión mucho más profunda de lo que se ha hecho. Mucho más profunda que los 3 elementos que les comenté que se han utilizado para evaluar si hay violencia política de género. Se tiene que analizar si hay competencia constitucional para insertar este modelo sancionatorio a particulares en un sistema creado para el juego electoral, para el juego democrático. Hasta aquí dejaré esta parte, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Pues en efecto, el sistema sancionador está haciendo agua en materia precisamente de responsabilidad y sobre todo si nos vamos al tema de que a los servidores públicos pues no los pueden sancionar, o sea, y todo el tema que viene después, pues entonces tenemos ahí un tema de inequidad completa, ¿no? Al particular, pues claro que le vas a poner su sanción y en el caso de que sea un servidor público, como está diseñado nuestro sistema, pues difícilmente se le podrá poner, se le dará una vista y las vistas pues quedan precisamente en visto, ¿no? Usando el término del WhatsApp, de dejar un en visto. Pero bueno, ese es un problema que tenemos, ¿no? Pero con tus reflexiones, con todo lo que nos acabas de señalar sobre precisamente la gravedad de asumir competencia para sancionar precisamente a particulares, me lleva a una reflexión y a una pregunta con Leopoldo. En la famosa sentencia del caso de Denise, se habla de que los comunicadores están en una situación asimétrica, que están por encima, por encima en este caso, de la servidora pública, ¿no? Eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque precisamente, pues, la libertad de expresión, el libre ejercicio del periodismo, pues tiene em, una garantía reforzada, pues para que no se limite, ¿no? Entonces, esta sentencia en ese sentido pareciera que al colocar a la comunicadora en una situación de superioridad aparente, está como diciendo, tienes responsabilidad por el simple hecho de ser comunicador y te colocarte en otra situación. ¿Cómo nos coloca este precedente
precisamente en cuanto a al ejercicio libre del periodismo en nuestro país. Muchas gracias, Rosa María. Yo creo que de manera magistral, Mariana dio en el clavo y es cómo en un procedimiento que pretende regular las relaciones entre los actores y los institutos políticos termina decantando en una sanción a la ciudadanía, ¿no? Eh, eh, es el colmo del absurdo, del propio modelo que ya decíamos sobre regulado en materia electoral, pero también de este afán sancionatorio, punitivista que se tiene respecto a los dichos y a la labor informativa en general de los actores públicos, ¿no? En México. Me parece que una raya más al tigre de esto que decíamos, que es que en materia electoral, el discurso en materia electoral, tenemos que tomar en cuenta que hay mayor interés público y pareciera que se están constriñendo, se están cerrando las vías para tener ese conocimiento público. Yo creo que esa es la clave de esto, el abrir el tema de la violencia política en razón de género, que debe ser estrictamente electoral y en el marco de la disputa política por los cargos públicos o el ejercicio de estos, a que particulares sean efectivamente sancionados, es un gran riesgo y está siendo la fuente de los abusos que estamos viendo y que desafortunadamente decimos vamos a seguir viendo seguramente. A ver, otro de los elementos antes de pasar a la calidad de los sujetos en disputa o en el litigio, ¿no? Es que efectivamente entre las barbaridades que este procedimiento especial sancionador que se extiende de manera, yo diría, indebida e ilegítima a particulares, sobre todo en la posición de individuos, individuas, ¿no? Que ejercen la opinión, ¿no? En este caso, quizá pudiera discutirse en el caso de los grandes medios de comunicación, quizá por ahí pudiera discutirse, o de actores que están teniendo o que pretenden tener alguna injerencia en la elección, como fue la matriz o la génesis de esta sobreregulación electoral, ¿no? El hecho de que se haya pagado propaganda, digamos, en contra de uno de los candidatos a la postre presidente de la República. Pero a ver, aboquémonos al tema procesal. La reversión de la carga de la prueba. En este caso, Denise Dresser tiene que probar que su dicho es legítimo. Y en eso la sentencia es bastante clara y es un absurdo. Y es algo que hemos visto de manera recurrente en este tipo de procedimientos sancionadores. O sea, de entrada, el mecanismo de medida cautelar está siendo abusado, está siendo desvirtuado en su naturaleza porque se está utilizando para neutralizar y bajar contenido. Y eso lo hemos dicho en el ámbito digital. La remoción de contenido es la más extrema de las medidas en materia de moderación de contenidos. Implica prácticamente eliminar una nota de un periódico, borrarla. Implica quitar un programa, bueno, como de hecho lo hicieron, una parte, una porción del programa de Latinos donde habló Denise. Implica estos, digamos, mecanismos cuasi medievales de censura que son un absurdo y que deberían de ser sujetos o que deberían de ser aplicados en momentos o en supuestos excepcionalísimos. Ya daba uno, la pornografía infantil, ¿no? O la extrema violencia o el discurso de odio donde hay una incitación clara, etcétera, etcétera. Pero son casos muy excepcionales. El tema de la remoción de contenidos que se da por la vía cautelar es un despropósito y es una medida desproporcionada que constituye censura previa. Punto número 1. 2, ya decía, la reversión de la carga de la prueba. Es increíble que la persona denunciada tenga que demostrar la legitimidad, la legalidad de su dicho, cuando desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos todo discurso goza de una protección ab inicio de su expresión. Entonces, bueno, ahí hay otro elemento. Lo que decía Rosa María, la inversión en la calidad de los sujetos también.
Aquí dice la sala especializada regional que Denise Dresser tiene más poder que la diputada Chávez Trueba porque está en un medio de comunicación. Eso es un absurdo, pues, ¿no? Es decir, se está revirtiendo la carga de la prueba y si además ni siquiera se demuestra, ni siquiera se preocupa por demostrar ese razonamiento del tribunal, lo dice de manera dogmática, genérica, al aire, partiendo justo de este ánimo adverso que hay en contra de la prensa y de la libertad de expresión, en donde ya se habla también de manera genérica y absurda de el poder mediático, ¿no? Y como si cualquier periodista y cualquier medio de comunicación fuera el duopolio televisivo o algo así, ¿no? O sea, como se equipara o los grandes medios mainstream mexicanos, pues no. Entonces, evidentemente en este caso se le está dando una calidad de poder asimétrica que no tiene Denise frente a la diputada Chávez Trueba. Y uno de los puntos que también señalaba, por cierto, en uno de los análisis bueno, que obviamente en previa consulta con Denise y con Mariana me aventé ahí en el blog del juego de la Suprema Corte de Nexos, eran las afectaciones hipotéticas que señala el tribunal. Es decir, no son afectaciones probadas en términos del artículo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que define la violencia política de género. Son futuras, inciertas, conjeturales, hipotéticas. Pudiera haber una obstaculización para acceder a cargos públicos, pudiera ser denostada por su seguidor. Es decir, establece, aquí cito textual para no caer en lo mismo que estoy criticando, rápidamente un fraseo dice, la información difundida por la periodista le causa un prejuicio porque puede tener un impacto negativo ante la ciudadanía, incluso ante su electorado, lo cual se agrava si hacemos posible referencia a posibles y futuras aspiraciones políticas. ¿Cómo? ¿No? ¿Y eso cómo lo prueba? ¿Y en qué momento? Es decir, el propio tribunal, la sala especializada, está hablando de posibles afectaciones. Yo creo y por último, me gustaría señalar que la indeterminación de la norma y la desproporción en el caso específico de las sanciones sí termina generando lo que se llama chilling effect o efecto inhibitorio. Esto es un elemento importante, es un concepto ampliamente estudiado, porque cuando una persona y en general una sociedad o una comunidad como los periodistas observa las consecuencias de esta imprevisibilidad, de esta volatilidad jurídica, de esta incertidumbre que provoca la aplicación e interpretación de la violencia política en razón de género, se van a inhibir y se están inhibiendo, porque entonces es llegar al absurdo, que creo que es un contrasentido y contraproducente en términos de la propia norma y el objetivo de incluir la violencia política en razón de género en la legislación electoral, que es no puedo hablar de las candidatas mujeres. Entonces eso yo creo que flaco favor le hace a las propias candidatas y flaco favor le hace a la democracia, máxime que vamos a tener una contienda presidencial de inicio, además de muchas a nivel de gubernaturas y de nivel presidencia municipal, entre mujeres. Entonces, evidentemente esto va a generar un efecto inhibitorio, lo está generando porque hay una enorme volatilidad y una enorme imprevisibilidad y esto va a asumir aún más la posibilidad de hacer escrutinio público en el contexto electoral, que es un completo contrasentido en el contexto de una democracia. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, tus reflexiones sobre el modelo de comunicación política y todos los excesos que nos están, que en su implementación que se han dado, a mí me lleva a una reflexión en este caso de la violencia política de género. Coincidimos y todos estamos claros que se debe de erradicar todo tipo de violencia, se debe de erradicar la violencia política contra la mujer, no se deben utilizar estereotipos
para en los discursos, para denigrarlas, para hacerles afectar o afectarles sus derechos. Pero precisamente aquí es el tema, la afectación de derechos político-electorales. Una expresión en el caso de que estamos analizando, qué derecho político electoral se le pudo haber afectado, ¿no? Como lo acabas de señalar, en las sentencias simplemente se dice, puede tener, pero sigue, bueno, el ejercicio de su cargo ahí está. Si quiere acceder a otro cargo, posiblemente también tenga expedito todo su derecho. Creo que ahí es el tema principal de la reflexión. Si estas expresiones, si estos estereotipos tienen precisamente una consecuencia en el ejercicio político electoral de las mujeres. Y con esta reflexión me voy con Mariana. Tenemos otro caso, y en este caso estuvieron involucrados pues un empresario de una televisora, ¿sí? Un empresario, Salinas Pliego, contra una senadora, ¿no? Y en ese caso, también la senadora denunció violencia política en razón de género porque pues sus expresiones consideraba que la estigmatizaban y afectaba su derecho al ejercicio del cargo, ¿no? Su derecho político electoral al ejercicio del cargo. Y ahí la sala dijo otra cosa. O sea, ahí la sala dijo que no había una afectación de derechos y no estaba en juego ningún derecho político electoral y no entró por no asumir competencia. Este tipo de asuntos, o sea, en uno sí, en otro no, creo que es lo que nos convoca a estas reflexiones y sobre todo, pues no sé, en tu opinión, em, ¿crees que efectivamente o hay méritos en un asunto, méritos en otro diferenciados para efectivamente en uno asumir competencia y en el otro no? Ay, Rosa María, está bien complicado justo lo que pasó. Y mira, nada más antes para todos los que nos están escuchando, les recuerdo un poco lo que le señalé en la respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo determina la sala o cuáles han sido los criterios para determinar que hay violencia política de género? Analizando tres cosas: la calidad de la persona involucrada, la de la parte denunciada y la naturaleza del derecho supuestamente vulnerado. Pero ¿qué creen? Vean qué curioso. Para analizar la competencia de la autoridad, analiza esas tres mismas cosas. Entonces, pues ¿cómo? O sea, ¿hay competencia o no hay competencia? Y para analizar la competencia, me tienes que estudiar ya el fondo del asunto. Y entonces, ahora sí, respondiéndote concretamente, ¿qué pasa en el caso de Ricardo Salinas? La sala superior dice, no hay competencia. El INE no puede conocer de este tema. ¿Por qué? Porque no se puede considerar que afecta la función pública que desempeña, en ese caso, la senadora. Entonces, si bien hay violencia, no se afecta la función pública y entonces le puede decir de muchas formas, feas y denigrantes, pero no hay ninguna afectación al ejercicio del cargo. Entonces, vean, hasta metodológica y jurídicamente, la respuesta para un tema de competencia fue el fondo del asunto. Pero bueno, ¿qué pasa? Si uno lee eso, pues diría, pues el de Denise debería de empatar por lo mismo. ¿Por qué? Porque Denise está criticando un tema de relación personal con el uso de un recurso público, ¿no? O sea, digo, que ahorita entramos a detalle, porque ni siquiera afirmó que la diputada Chávez tuviera una relación personal. Dijo con independencia. Pero entonces, bajo el parámetro de la sentencia de Ricardo Salinas, pues uno pensaría, no está hablando de su desempeño como legisladora, no se está señalando que obtuvo el cargo por su relación personal, nada. Se está diciendo que usó un avión para trasladar a su familiar a un evento. Entonces, la lógica nos llevaría a pensar que, atendiendo este precedente, el de Denise debería resolverse igual.
y debería decirse que no hay competencia para conocerlo, ¿no? En ambos casos, las denunciantes eran legisladoras federales, en ambos casos eran titulares o se encontraban inmersos relacionados con partidos políticos, ¿no? En el caso de la senadora, ella era representante del partido político. En el caso de la diputada Chávez, se encontraba en un proceso interno de selección a candidato para la defensa de la Cuarta Transformación. Y en ambos casos, los denunciados eran personas, ciudadanos comunes y corrientes que expresaban su opinión en redes sociales, la misma naturaleza. ¿Y qué pasó? Determinó la sala especializada que no, que aquí sí había competencia. Y la razón por la que considero que sí había competencia es que al momento de los hechos era coordinadora de acciones y de la organización de un aspirante al proceso interno de Morena. Y que probablemente, como bien señaló Leopoldo, probablemente se afectaba un derecho político electoral. Entonces, aquí hay una gran inconsistencia y una gran contradicción entre resoluciones. Una es de la sala superior, la de Ricardo Salinas, y la otra es la de la sala especializada. Pero claramente la sala especializada no siguió el precedente que había marcado. Y claramente yo no le veo dónde estaría la distinción. O sea, ambas son legisladoras y en ninguno de los dos casos se hace un pronunciamiento que tuviera que ver con su actividad como legisladoras. Ni tampoco se hace un pronunciamiento que tenga que ver con su actividad partidista. Entonces, se me hace un caso delicadísimo. Y lo más delicado, que quiero profundizar un poquito en lo que mencionaba Leopoldo, no hay un solo elemento objetivo que nos diga cuál es la afectación al derecho político electoral de la legislación. Y peor aún, no hay una afectación que nos permita graduar la sanción, ¿no? Y aquí me voy a adelantar un poquito. No sé si han podido analizar cuáles fueron las sanciones que se le impusieron a Denise Dresser por supuesta violencia política de género. Para imponer una sanción, lo primero que tengo que analizar es de qué manera se afecta el derecho. No se puede desprender de toda la sentencia cómo se afecta el derecho. Pero se le impuso una multa de 20,000 pesos, sin que se gradúe bajo qué estándar se está estableciendo esa cantidad. Una disculpa pública en Twitter, en la cual aparte se le dice expresamente que tiene que decir. O sea, te pido que pidas una disculpa, pero te digo cómo la pidas. Ustedes díganme si eso en un tema de ejercicio de derechos no se convierte en algo hasta denigrante. Te voy a decir qué palabras utilizar en tu red social para pedir perdón. Se establece que tiene que tener un mes publicada la sentencia, la resolución. Después se le establece que tiene que tomar cursos de género y se le dice en dónde tomarlos y que aparte le van a costar. Y finalmente se le inscribe en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. O sea, de verdad, y lo más delicado es que se hacen todas estas determinaciones sin poder decir qué derecho se le afecta y sin poder decir de qué manera se le afecta el derecho y sin poder establecer por qué te graduó la sanción o el monto o por qué te pongo una serie de medidas reparatorias de naturaleza sancionatoria. Entonces, creo que esta resolución es muy delicada y creo que sobre todo el tener análisis competenciales con base en el fondo y en un estudio determinar o valorar ciertos elementos y en el otro valorar otros, se me hace delicadísimo para el Estado de Derecho. Terriblemente delicado. Entonces, creo que todos estos elementos son los que nos deben de decir que la sentencia está totalmente mal emitida y que se tiene que realizar un estudio profundo de qué se está resolviendo, cómo se está resolviendo y hacia dónde vamos con este mecanismo desproporcional para el debate público. Muchas gracias, Mariana. Pues tenemos el chat lleno de comentarios. Está muy activo nuestro auditorio. Desafortunadamente, pues no podemos darle lectura a todas las participaciones, pero bueno, en general nos preguntan este, ¿qué
bueno, son reflexiones sobre el sistema sancionador, etcétera. Y también nos están señalando que podría haber posiblemente medios alternativos de solución en estos temas. Bueno, en general son comentarios. No veo que tengamos una pregunta en específico y creo que pues están felicitando a los dos, a la invitada y al invitado. Pero bueno, ya estamos llegando al final del webinario. Em, Me gustaría una última reflexión sobre lo que acaba de señalar Mariana, de esta metodología, cómo analiza la competencia la autoridad electoral, pero yendo un poco con una reflexión, Leopoldo, la discrecionalidad de los tribunales en estos casos, pues nos pone en un estado de incertidumbre y sobre todo si eres comunicador, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿Me van a sancionar si utilizo una crítica dura contra un servidor, una servidora pública? En tu experiencia, en tu opinión, en lo que has revisado en otros procesos, en otras entidades, en otros entornos, ¿qué metodología o qué se podría exigirles a los tribunales, a las autoridades electorales, precisamente para evitar este tema de estar en un asunto jabonoso, en el cual pues se te va para un lado, se te va para el otro, ¿no? ¿Cuál sería como tu reflexión final sobre este tema? Pues varias reflexiones, Rosa María, pero una de ellas tiene que ver con el peligro de esta arbitrariedad, esta discrecionalidad. Eh, Me voy más a un tema contextual. Estamos viendo, como decía, un incremento en el acoso judicial y esto se debe a que no hay criterios procesales ni sustantivos definidos en las diferentes vías que se están agotando por supuestos abusos en el ejercicio de la libertad de expresión, siendo una de ellas esta, ¿no? En la materia electoral, donde, como ya decía claramente Mariana, se extiende indebidamente a sujetos particulares, sin demérito, como ya decíamos, de que la figura de violencia política en razón de género es necesaria y tiene que ser sancionada, pero justo en el contexto de una disputa política y con los actores y los sujetos adecuados como destinatarios de la norma. Vemos también con preocupación eh, el que se resuciten, perdón que me desvíe un poquito del tema, pero figuras como los delitos contra el honor. En el caso de Tatiana Cloutier contra Jalife Ramé, podremos estar muy en desacuerdo con muchas de las afirmaciones, aseveraciones del analista geopolítico, académico, opinólogo Jalife Ramé, pero eso no da pie al uso y abuso del sistema penal como la medida más extrema, más violenta del Estado para castigar la libertad de expresión. Entonces, evidentemente, esto a mí me parece como la metáfora de la rana en el caldero, donde nos están subiendo el calor y en un momento, cuando menos nos demos cuenta, la rana muere porque está hirviendo el caldero. Están poquito a poquito probando y resucitando instrumentos legales hay que estaban dormiditos, pero que, o que no están tan dormidos como este que estamos analizando en materia electoral, pero están buscando las vías, ¿no? Para criminalizar y judicializar la libertad de expresión, porque cuando hablamos de acoso judicial hablamos de que el proceso en sí se convierte en un elemento de desgaste y de inhibición para la persona que es sujeta a dicho proceso y para la sociedad en general, manda un mensaje también inhibitorio. Ya entrando en la materia que decía sobre la discrecionalidad, yo creo que a partir de la reforma del 2011, lo que no ha terminado de quedar claro para muchos y muchas operadores de justicia es que la restricción de derechos se rige bajo las reglas de estricto derecho.
No pueden ser conjeturas, tiene que haber elementos objetivos, tiene que haber una correcta ponderación de los mismos derechos con base en elementos fácticos debidamente sustentados. Y pareciera que se da más bien al contrario, con un enorme ámbito de discrecionalidad, sin un sustento probatorio suficiente. Este es el caso. Entonces, creo que es importante ahí que saber y entender que cuando se va a restringir o limitar un derecho, se debe aplicar un principio de estricto derecho, ¿no? Un análisis de estricto derecho, no dejarlo abierto a la interpretación y a la ambigüedad. Sabemos que es claro que, bueno, hay un ámbito de cierta discrecionalidad en el juzgador y ha sido materia de múltiples debates en el derecho a nivel internacional, pero sí es importante que en México aprendamos, pues, que este es un elemento importantísimo. Yo cerraría diciendo eso, que es peligroso que el aparato de justicia sea instrumentalizado precisamente por la falta de claridad en los criterios, en la interpretación y en la aplicación del derecho, eh, que sea instrumentalizado sobre todo y básicamente por los actores de poder. Esto es algo que no es que no hayamos visto antes, pero que se está viendo con un mayor nivel de virulencia y de recurrencia, y el Poder Judicial de la Federación y en general los poderes judiciales también a nivel local como guardianes del derecho y de la normatividad, y en el caso bueno, incluso de la Constitución con el control de convencionalidad y constitucionalidad ex oficio, pues tienen que cuidar mucho esa labor y no prestarse a esa instrumentalización. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Leopoldo. Mariana, con esta última reflexión de Leopoldo y trayendo un poco en el contexto de lo que le han llamado en estos últimos días la crisis del Tribunal Electoral, la importancia de tener unas instituciones sólidas, defensoras precisamente de nuestro sistema democrático. ¿Cuál sería tu reflexión en este sentido? ¿Qué le tenemos que exigir nosotros a nuestras autoridades electorales? Indiscutiblemente que den certeza en las resoluciones, que su trabajo prioritario es el establecimiento de resoluciones apegadas al marco legal y constitucional, ¿no? Y que tienen que apegarse y realizar esa labor jurídica más que administrativa o más que política. Es muy importante, aparte que en este caso en específico, generen estándares con determinadas características y que den certeza y seguridad a la ciudadanía de qué va a pasar. Yo creo que indiscutiblemente el asunto de NIS debe llevar al tribunal a reflexionar respecto a la competencia, el propio origen del tema. Pero si el tribunal no lo llega a hacer y considera que si hay competencia derivada de los artículos que les leía al principio de esta intervención, creo que necesita resolver varias cuestionantes, ¿no? La primera es, cuando tú analizas un asunto, no nada más debes tomar la calidad del sujeto denunciante, debes tomar la calidad del denunciado y debes de analizar si efectivamente hay una afectación, y no se puede valorar a la ciudadanía bajo los mismos estándares que estás valorando a un servidor público. Entonces, tienes que empezar a generar estos estándares diferenciales, ¿no? También tienes que ponderar la afectación a la libertad de expresión, como bien dijo Leopoldo, pero también el derecho de la ciudadanía al acceso a la información, ¿no? Este asunto da para platicar de un sinfín de cosas, porque aquí también está el derecho a la ciudadanía, y ese no lo estamos ponderando cuando estamos valorando si voy a bajar una comunicación o si voy a silenciar a alguien. Y lo tengo que ponderar. Yo, ciudadano, quiero oír la opinión crítica, dura, personal, y yo ya podré valorar y tomar mi propia decisión, ¿no? También otro tema bien delicado que ya no entramos a detalle, pero creo que es importante mencionar. La comunicación no se puede analizar palabra por palabra. O sea, yo no puedo, si utilizas el nombre falda, decirte, ajá, y hay violencia política de género, porque la falda tiene que ver con un contexto. No, tengo que analizar de manera integral. Entonces, tengo que empezar a ampliar esos estándares de valoración,
que hacen el Instituto Nacional Electoral y los tribunales, ¿no? No se pueden emitir resoluciones que impliquen, perdón, inhibición. El día de hoy, aguas cualquiera de los que estamos aquí conectados con decir algo feo, o duro que pudiera incurrir en afectación un derecho de alguna mujer que contiende la arena política. ¿No? Y los parámetros tienen que ser totalmente estrictos y mucho más exigentes. No pueden ser laxos. Y ojo, bien importante, la función del modelo en materia de violencia política de género no es corregir la ética de la discusión. Probablemente el comentario de Denise estuvo re feo, pero eso es un parámetro ético. El parámetro no puede ser moralista. Tiene que ser un parámetro estricto porque lo que voy a tener como consecuencia es sancionar la libertad de expresión, ¿no? Y ojo, también bien importante, el INE y la Sala Superior no tienen facultades para intervenir en el debate público, en la difusión de la ciudadanía. ¿Quién le dio facultades para regular redes sociales? Y es bien importante entender, no es lo mismo los parámetros constitucionales de radio y televisión que los parámetros que tienes que utilizar para analizar un caso que se da en un contexto de redes sociales. Entonces, creo que todos estos elementos tienen que ser tomados por la Sala Superior para resolver. Y si va a determinar que sí hay competencia para sancionar a particulares y para llevarlos a los procedimientos especiales sancionatorios, pues tiene que resolver todo este tipo de elementos y tiene que ser mucho más estricto en los pasos a seguir para la valoración de este tipo de denuncias. Entonces, nos lleva a un caso muy delicado, muy profundo de análisis y que se requiere una sala superior fuerte, sólida, independiente, y con una sola prioridad, que es el respeto al marco constitucional y legal. Y solo así vamos a poder tener certeza en el proceso electoral y certeza para los ciudadanos, que en este caso son los más vulnerables y los más afectados. Muchas gracias, Mariana. No sé si quieras una última reflexión, Leopoldo. Yo me quedaría con eso. A propósito de lo que dice que puede resultar bastante, y la misma Denise lo ha dicho, que quizá pudo haber, digamos, evitado la expresión, pero ahí está el peligro del análisis de contenidos. Se están convirtiendo en policía del lenguaje las instituciones y eso es un tremendo peligro para la democracia. Y precisamente la libertad de expresión no son aquellas expresiones bien recibidas, que me son afines, que me gustan. La libertad de expresión también se vale la hipérbole, se vale el tema de ser chocante, se vale la estridencia. Pues si no, qué chiste, ¿no? Le están quitando la sal, el sabor a la discusión pública y estamos entrando en un tremendo peligro de descafeinar la discusión y no solo de descafeinarla, sino de provocar censura. Va a tener consecuencias nocivas, no solo en el proceso electoral que corre, sino en el futuro. Pues les agradezco a Mariana, a Leopoldo, las reflexiones que nos han dado esta noche. Y yo me quedo con una gran inquietud, ¿no? De una revisión a fondo de nuestro sistema, de nuestro modelo de comunicación política, porque iniciamos con el tema de que no puedes difamar, no puedes calumniar entre partidos políticos y actores políticos. Luego ya se extendió que a otros, lo que pueden no pueden decir los servidores públicos. Y ahora, pues en el tema de redes, pues estamos con el tema de qué sí puedes y qué no puedes decir, cuando, como ya lo han comentado ambos invitados, el origen, la génesis fue que no hubiera factores externos como el poder económico que influyeran en la equidad de la contienda. Y si estamos en redes sociales y es material orgánico y simplemente es la libertad de expresión del ciudadano, pues ahí estamos en una seria reflexión que se debe llevar a los tribunales y que debería de maximizarse precisamente pues nuestra libertad de expresión,
porque solamente con libertad de expresión tendremos una sociedad informada y un voto informado y razonado, que es la finalidad de nuestra democracia. Pues les agradezco a ambos. Con esto cerramos nuestros webinarios de este año. Los esperamos el próximo año, el tercer miércoles de enero, creo que es por ahí como 17, pero ya lo estaremos informando. Les agradezco el acompañamiento durante estos 12 programas. En verdad, han sido programas en los que hemos estado compartiendo con todos ustedes pues reflexiones que nos llevan a lo que se avecina en el 2024, que es precisamente una elección de nuestra Presidente de la República. Cambia completamente nuestro Congreso de la Unión, cambian nueve gubernaturas y bueno, n número de cargos locales. Entonces, todas estas reflexiones tienen con finalidad precisamente ver cómo vamos a enfrentar ese proceso electoral. Buenas noches, les agradezco nuevamente su participación, que se hayan conectado, que nos hayan acompañado durante este año y pues a nuestros invitados de esta noche, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches, felices fiestas. A todos. Hasta luego.